Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del hormigón. El hormigón. Puede que no parezca el tema más emocionante, pero créeme, hay mucho que descubrir. Desde luego. Vamos a usar una web llamada solucionesespeciales.net para explorar los problemillas que pueden surgir con el hormigón. Ajá. Y lo bueno es que esta web, además de los problemas, nos da consejos para prevenirlos o solucionarlos. Me parece perfecto. Así que si tienes en mente algún proyecto de construcción o simplemente quieres saber más sobre este material, prepárate. Vamos allá. Lo que más me llama la atención de esta fuente es la cantidad de comentarios de usuarios que tiene, ¿Ah, sí? de toda España, e incluso de Argentina. Caramba. Parece que su consejo es realmente útil y efectivo en diferentes lugares. Es que los problemas del hormigón y sus soluciones son universales. Totalmente. Bueno, empezamos ya con los problemillas. Cuando quieras. Lo primero que me viene a la mente es la decoloración, porque a veces el hormigón no tiene un color uniforme. Buena pregunta. Un color uniforme es lo ideal, sí. Se supone que debería ser así, ¿no? Claro. Las manchas o variaciones de tono pueden ser por varias cosas. A veces el cemento en sí no es homogéneo del todo. Ya veo. Otras veces el problema está en el acabado, si se hace con prisas. Ah, claro. Hablando del acabado mencionan el cloruro de calcio. Sí, Es algo que se usa mucho en el hormigón. a veces se usa como aditivo para acelerar el fraguado. ¿Y por qué podría causar decoloración? Es crucial que todos los ingredientes, incluido el cloruro de calcio, cumplan con los estándares ASTM. Estándares ASTM. Son como las reglas del juego para el hormigón. Garantizan un nivel de calidad. Si no se cumplen, pueden surgir problemas, como la decoloración. Entiendo. Entonces, si quiero evitar la decoloración en, por ejemplo, un patio nuevo, ¿qué debería hacer? Lo primero, asegurarte de que el hormigón premezclado tenga una consistencia uniforme. ¿Eso cómo se hace? Habla con tu proveedor, Ujú. verifica que sea uniforme. Luego, la preparación de la subbase es fundamental. ¿La subbase? Ajá. Debe ser uniforme y compacta, para que el agua se absorba bien. Y por último, paciencia. Paciencia, sí. Deja que el agua se evapore de la superficie antes de empezar el acabado. Si te apresuras, corres el riesgo de tener un patio con manchas. Eso me recuerda a un amigo que tuvo ese problema en su patio. Ahora entiendo por qué. Bueno, dejando las manchas a un lado, el siguiente problema me da un poco de miedo. La descamación. Sí. Está malo como suena. La descamación es cuando el hormigón empieza a desprenderse en escamas. Deja al descubierto la superficie rugosa de debajo Suena fatal. y puede ser un problema grave, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? A menudo es por los ciclos de congelación y descongelación del agua, especialmente en climas fríos. Pero también puede ser por un hormigón débil o un curado incorrecto. Uy. Vivimos en una zona con inviernos bastante duros. ¿Qué podemos hacer para proteger el hormigón? Lo más importante es que el agua superficial se evapore bien antes de aplicar cualquier tratamiento. Vale. También debes evitar usar sal u otros productos químicos descongelantes en invierno. Pueden dañar la superficie. Exacto. Y por supuesto, un buen curado desde el principio es fundamental. Ya que mencionas el curado, ¿podrías explicar qué es el cuarteo? Claro. He visto que lo diferencian del cracking o agrietamiento. El cuarteo son esas grietas finas que a veces aparecen en la superficie. Suelen ser inofensivas en términos de resistencia. Entonces no es un problema. Bueno, estéticamente no son bonitas, sobre todo cuando la losa se moja y se ve más. El cracking, por otro lado, son grietas más grandes y profundas. Esas sí que son un problema. Esas sí pueden afectar a la integridad del hormigón. Entiendo. Entonces, aunque eliminar las grietas por completo sea imposible, ¿hay alguna forma de minimizar ambos tipos? Claro que sí. La clave está en una buena preparación de la subbase. Ajá. La instalación de juntas de control, un curado controlado y, si es posible, reducir la cantidad de agua en la mezcla. Vale. Es como crear las condiciones perfectas para que el hormigón se seque bien y de forma uniforme. Ya. Hablando de problemas que surgen durante el secado, ¿qué es exactamente el curling? No lo había oído nunca. Imagina que los bordes de una losa de hormigón empiezan a levantarse, como si se curvaran hacia arriba. Eso es el curling. Claro, no. Ocurre cuando hay una diferencia de temperatura o humedad entre la parte superior e inferior del hormigón. Yo siempre pensé que el hormigón se secaba de forma uniforme. Ojalá. El secado es más complejo. El curling puede pasar cuando la parte de arriba se seca mucho más rápido que la de abajo. Uy, entiendo. Y eso genera tensiones que hacen que los bordes se levanten. Ya veo. ¿Y cómo podemos combatir este curling?
Hay varias cosas que podemos hacer. Usar técnicas de acabado que minimicen la evaporación, colocar juntas de control, usar mezclas con poco agua, maximizar el tamaño de los agregados, asegurar una buena adherencia de cualquier recubrimiento. ¿Cuántas cosas? E incluso mantener la subbase húmeda durante el vertido. Básicamente se trata de controlar el secado para que sea uniforme. Veo que hay muchísimos factores a considerar para obtener un buen hormigón. Y parece que esta web, solucionesespeciales.net, es una mina de oro en cuanto a consejos. Sin duda. ¿Qué te parece si miramos algunos comentarios de usuarios, a ver qué dicen? Me parece una idea estupenda. Aquí hay uno de Antonio en Lugo. En la web descubrí cómo lidiar con los problemas comunes del hormigón. La información me ayudó a aplicar soluciones efectivas a un costo ajustado. Genial. Y este es de Rosa, desde Albacete. Los problemas comunes del hormigón que encontré en esta web tienen soluciones muy prácticas. Las recomendaciones fueron justo lo que necesitaba. Muy bien. Es fantástico ver que gente de diferentes partes de España está encontrando esta información tan útil. Sí, la verdad es que sí. Aquí hay otro comentario de Pedro en Soria. Dice, con la ayuda de esta web entendí bien los problemas comunes del hormigón y cómo solucionarlos. Los consejos son claros y útiles para mantener el presupuesto bajo control. Parece que el tema del costo es una preocupación común. Sí, suele serlo. Y esta web está ayudando a la gente a encontrar soluciones asequibles. Exacto. Y lo que es más interesante, no solo los españoles se están beneficiando. Aquí hay un comentario de Lucía en Logroño. He logrado controlar los problemas comunes del hormigón gracias a las recomendaciones de esta web. Me resultó muy útil para mi proyecto. Y otro de Javier desde Badajoz. Dice, la guía sobre problemas comunes del hormigón en esta web es excelente. Las soluciones me ayudaron a mantener los costos en línea con mi presupuesto. Es impresionante cómo esta web está conectando a gente de toda España. Y más allá. Parece que han dado en el clavo a la hora de ofrecer información práctica sobre un tema que, admitámoslo, puede ser bastante complejo. Totalmente de acuerdo. Y aún nos queda mucho por explorar en esta inmersión profunda en el mundo del hormigón. Desde luego. Volviendo a los problemas del hormigón, creo que es importante entender no solo las soluciones, sino también por qué ocurren. Es verdad. Es como ser un detective del hormigón. Me gusta esa analogía. Hay que investigar a fondo para encontrar al culpable. Exacto. Por ejemplo, la descamación. Hablamos de su relación con los ciclos de congelación y descongelación. Ajá. Pero, ¿por qué el hielo causa ese daño? Buena pregunta. La clave está en que el agua se expande al congelarse. Claro, esa expansión puede ejercer presión sobre el hormigón. Correcto. Y esa presión es aún mayor si el hormigón tiene mucha porosidad, es decir, si tiene muchos espacios vacíos. Ya veo. Un hormigón denso y bien compactado resistirá mucho mejor. Entonces, la calidad de la mezcla y la compactación durante el vertido son fundamentales. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto importante, la calidad de los materiales. Todos los ingredientes del hormigón, desde el cemento hasta los agregados, deben cumplir con los estándares de calidad para que el resultado final sea óptimo. Hablando de estándares, antes mencionamos las normas ASTM. Sí. Para alguien que no esté familiarizado con el mundo del hormigón, ¿podría explicar qué son y por qué son importantes? Claro. Imagina las normas ASTM como un libro de recetas para hacer un buen hormigón. Son especificaciones técnicas que establecen los requisitos para los materiales, los procesos y las pruebas, asegurando un nivel de calidad y rendimiento. Si los materiales cumplen con estas normas, es más probable que el hormigón sea duradero y resistente. Entonces, es importante buscar proveedores que cumplan con las normas ASTM. Volviendo a los problemas, en la web hablan del cuarteo como algo principalmente estético. Sí. Si no afecta la resistencia del hormigón, es realmente un problema. Si bien es cierto que el cuarteo no suele ser un problema estructural, puede ser un síntoma de un curado inadecuado. ¿En qué sentido? A menudo el cuarteo se debe a que la superficie se seca demasiado rápido y eso provoca una contracción excesiva. Aunque las grietas sean pequeñas, pueden indicar que algo no va bien en el curado. Entiendo. Es como una señal de alerta temprana. Exacto. Y hablando de grietas, ¿qué hay del cracking? Sí. Esas grietas más grandes, ¿cuáles son sus principales causas? Las causas del cracking pueden ser varias. La contracción del hormigón al secarse, cambios de temperatura, movimientos de la subbase o cargas excesivas. En muchos casos es una combinación de varios factores. Entonces, es un problema multifactorial. Se podría decir que sí. Si el cracking es casi inevitable, ¿cómo podemos al menos minimizar el riesgo? Lo primero es un buen diseño estructural.
teniendo en cuenta las cargas y las condiciones ambientales. Un buen ingeniero estructural es una inversión que vale la pena. Luego, durante la obra, la preparación de la subbase, la elección de la mezcla de hormigón, la colocación, la compactación y el curado son claves. Parece que el curado es la clave para casi todo. Sin duda. Un buen curado es fundamental para que el hormigón alcance su máxima resistencia y durabilidad. Hablemos ahora del curling. Dijiste que se produce por una diferencia de temperatura o humedad entre la parte superior e inferior del hormigón. Sí. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo ocurre esto? Imagina que viertes una losa de hormigón en un día soleado. La parte superior expuesta al sol se calienta y se seca más rápido que la parte inferior, que está en contacto con la subbase más fría. Claro. Esta diferencia de secado genera tensiones, que hacen que los bordes se levanten como si la losa estuviera curvando hacia arriba. Ahora entiendo por qué se llama curling. ¿Qué? ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo? Hay varias estrategias. Usar técnicas de acabado que minimicen la evaporación, colocar juntas de control, usar mezclas con bajo contenido de agua, maximizar el tamaño de los agregados, asegurar una buena adherencia de cualquier recubrimiento y mantener la subbase húmeda durante el vertido. Suena que hay que cuidar cada detalle para evitar el curling. Así es. En solucionesespeciales.net mencionan que la información es clave para obtener buenos resultados con el hormigón. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece que leamos algunos comentarios de usuarios para ver qué dicen? Claro. Siempre es interesante. Aquí hay uno de Gabriela desde Salta, Argentina. Dice, gracias a la web, comprendí los problemas comunes del hormigón y sus soluciones. La información me permitió manejar los costos de manera efectiva y económica. Qué bien. Y este es de Martín, también desde Argentina. Encontré soluciones útiles para los problemas comunes del hormigón en esta web. Los consejos sobre cómo resolverlos a un costo ajustado me resultaron muy convenientes. Qué interesante. Parece que la información de esta web está llegando a gente de todo el mundo. Sí, y no solo eso, sino que también están encontrando soluciones prácticas y económicas. Eso es lo mejor de todo. Totalmente de acuerdo. Es increíble cómo una web puede ayudar a tantas personas a resolver sus problemas con el hormigón, sin importar dónde se encuentren. Es la magia de Internet. ¿Sabes? Hay algo que me fascina del hormigón y que mucha gente no sabe. ¿El qué? Que no es un material inerte. No. No. Sigue vivo, incluso después de fraguar. Yeah. Sigue reaccionando, cambiando con el tiempo. En serio, yo pensaba que una vez que se endurecía, ya estaba listo. Esa es una idea común, sí, pero no es del todo cierto. El hormigón sigue ganando resistencia durante mucho tiempo, incluso meses después de colocarlo. Y no solo eso, necesita cuidados para mantenerse en buen estado. Hablando de cuidados, antes has mencionado la importancia del curado. Sí. Pero eso no se hace al principio, justo después del vertido. Mucha gente piensa eso, que el curado termina a los pocos días. Pero en realidad el hormigón sigue necesitando humedad durante semanas, incluso meses, para alcanzar su máxima resistencia. Un buen curado inicial es fundamental, sí, pero también es importante mantener la humedad a largo plazo. ¿Y cómo se hace eso? Hay varias opciones. Se pueden usar membranas de curado, regar periódicamente o incluso usar aditivos especiales que ayudan a retener la humedad. La mejor opción dependerá del tipo de obra y las condiciones ambientales. Entonces el curado no es algo puntual, sino un proceso continuo. Es como cuidar un jardín. Hay que regarlo para que las plantas crezcan fuertes. Exactamente. Y como un jardín, el hormigón también necesita protección. Hablamos antes de los selladores. Pero no basta con aplicarlos una vez. Hay que revisarlos y renovarlos cuando sea necesario. ¿Cada cuánto tiempo? Depende del tipo de sellador, el clima, el desgaste. Pero en general, al menos una vez al año. Un buen mantenimiento preventivo ayudará a que el hormigón dure más. Y hablando de durar más, ¿qué pasa con las reparaciones? Si el hormigón es un material vivo, las reparaciones también deben adaptarse a eso. Por supuesto. Cuando reparamos una grieta, no solo estamos rellenando un hueco. Estamos interviniendo en un sistema sometido a tensiones, a movimientos. Es importante entender por qué se ha producido la grieta y elegir la solución adecuada. Dame un ejemplo. Imagina una grieta por la contracción normal del hormigón al secarse. En ese caso, un sellador flexible que se adapte a los movimientos sería una buena opción. Pero si la grieta es por un problema estructural, como un asentamiento de la subbase, el sellador no bastará. Hay que arreglar el problema de raíz. Claro, no todas las grietas son iguales. Y no todas las soluciones sirven para todo. Exacto. Por eso es tan importante tener una buena base de conocimientos sobre el hormigón. Y ahí es donde entra solucionesespeciales.net. Esta web nos ha dado una visión muy completa de los problemas del hormigón, sus causas y las posibles soluciones. Nos ayuda a tomar decisiones informadas. Totalmente de acuerdo.
Gracias a esta web, hemos aprendido a identificar los problemas, a entender por qué ocurren y aplicar las mejores soluciones. Pero sobre todo hemos entendido que el hormigón es un material complejo que requiere atención y cuidado a lo largo de su vida útil. Exacto. Y no solo lo decimos nosotros, los comentarios de los usuarios en la web confirman que la información es útil y práctica. Hay gente de toda España y Latinoamérica que ha encontrado soluciones a sus problemas gracias a esta web. Es increíble cómo una web puede conectar a personas de diferentes países a través del conocimiento. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo del hormigón. Espero que te haya resultado tan interesante como a nosotros. A mí, desde luego, sí. Hemos aprendido mucho sobre los problemas del hormigón, sus causas y sus soluciones. Pero sobre todo hemos descubierto que el hormigón es un material fascinante, merece nuestro respeto y atención. Y si alguna vez necesitas más información, ya sabes dónde encontrarla. Solucionesespeciales.net. Hasta la próxima inmersión.